Muchas gracias, hermanos. Saludos nuevamente a la distancia acá, ya casi entrando primavera un poco, se notan los aires más cálidos en nuestra región. Me imagino que ustedes estarán preparándose para el otoño y para los días difíciles del frío que se aproxima. La naturaleza nos enseña que hay periodos que hay que afrontar con dificultad, con la fuerza que el Señor nos da, y hay periodos hermosos. Hay hermosas primaveras, hermosos veranos, como también inviernos que son necesarios. Y al parecer, hermanos, en el ámbito de lo natural, también en lo espiritual, Dios ha estimado que ciertos periodos de nuestra vida tengan que ser experiencias, vuelvo a decirlo, necesarias para nuestro crecimiento espiritual. Nosotros estamos muy contentos con las lluvias, por las grandes lluvias que han caído después de 16 años en nuestro país. Cuando hablamos de lluvia, hablamos de tormenta, hablamos de un invierno crudo, hablamos de vendaval, hablamos de experiencias a veces difíciles, pero que auguran, como lo podemos ver, basta que yo abra mi ventana y veo la hermosura del verdor, de las flores y de lo que viene. Los animales seguramente estarán contentos porque el Creador se ha acordado de ellos y ya no clamarán, no gemirán, tendrán que comer pasto, leche que dar, queso que producir. Es un sinnúmero de factores que se van agregando al hecho de que Dios permite tiempos de tormenta que son a la postre de beneficio. Creo que eso es lo que el apóstol, hermanos, pretende expresar especialmente a los hermanos expatriados a los cuales se les ha dirigido esta carta, la primera carta de Pedro, que estamos considerando el primer capítulo, y nos toca entonces, hermanos, leer y considerar a partir del verso 6. Vamos a leer, quienes tengan Biblias a mano, si no puede escuchar, el capítulo primero de Pedro, primera carta, capítulo 1, verso 6. Dice el apóstol: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Hasta aquí nomás, hermanos, la lectura de la palabra del Señor. Podemos recordar un poco cómo estuvimos considerando el hecho de que el propósito del apóstol, el deseo del apóstol Pedro es animar a estos hermanos que están pasando por situaciones que son mucho más álgidas, difíciles, mucho más difíciles de soportar que las que nosotros quizás en nuestra experiencia de vida hayamos pasado. El Señor no descarta el hecho de que se sufre en nuestros cuerpos, se sufre por la fe en Cristo, se sufre por circunstancias que se suscitan en nuestra vida de repente. No hay duda de eso. Esta carta fue escrita para todos los periodos de la era cristiana, para toda circunstancia y para todo creyente, independiente de su madurez o no espiritual. Inicialmente fue escrita para quienes padecían por causa de Cristo. Estaban expatriados, estaban lejos de sus tierras, como sabemos. No esparramados, sino dispersos. Por diferencia de estar esparramados sin propósito, y la palabra disperso significa que hay un propósito. Dios cual sembrador, los ha usado a ellos como semillas y los ha esparcido a través de estas 5 provincias para llevar un testimonio en medio de una creciente y severa oposición a la palabra de Dios. Dijimos al principio de estas reuniones que ninguno de nosotros tiene la capacidad humana y en sí de poder soportar una prolongada prueba, una prolongada hostilidad o rechazo al Evangelio. De ahí que la necesidad que la palabra sea la que permanentemente
realmente nos esté fortaleciendo y animando, sosteniendo. No solo la palabra, sabemos que el Señor, a la diestra de Dios, cual nuestro sumo sacerdote, está también intercediendo por nosotros. Sabemos que las circunstancias que Dios obra en nuestra vida, como dice la carta a los romanos, también concurren, todas convergen hacia ese propósito también, de ayudarnos en nuestra vida, en nuestro crecimiento y sobre todo en nuestro testimonio delante del mundo. Aunque las experiencias son especiales para ellos, quizás muy lejos de la que nosotros experimentamos, la gracia de Dios, vuelvo a decirlo, está disponible para toda experiencia cristiana a través de estos 2000 años en que esperamos al Señor. Por lo tanto, creo, hermanos, que la palabra de Dios también puede ser útil, sin lugar a dudas, para circunstancias puntuales, precisas, en que muchos hermanos o hermanas, cuando uno escucha todas estas noticias de situaciones, de enfermedades, de inquietudes, de tratamientos, ¿acaso realmente la palabra de Dios no es oportuna y ella nos fortalece, especialmente a aquellos que están pasando por esta experiencia? Nosotros no estamos exentos de ella. Yo doy gracias al Señor por la salud que me ha dado. Gracias por las oportunidades que da de servicio. Gracias por lo que tenemos, el aire que respiramos, el alimento que Él pone diariamente sobre nuestras mesas. Nosotros tenemos muchos motivos para estar contentos y gozosos delante del Señor. Pero puede que también en algún momento circunstancias nos asalten, circunstancias se susciten en nuestra vida y en que tengamos realmente, hermanos, que necesitar de la fortaleza del Señor. Para eso fue escrita esta carta. Esta carta fue escrita para recordarnos que el sufrimiento en sus distintos grados y formas es inherente a la vida cristiana. Es inherente a la vida cristiana. El Señor dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y vuelvo a repetir el corazón de esta carta cuando Pedro dice, amados, no os sorprendáis del fuego, ahí en el capítulo 4, verso 12, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido. Esta es la razón de la carta. Avisarnos, prepararnos, animarnos para aquel fuego de prueba, que es la misma expresión que va a usar aquí en el texto que hemos leído en el verso 7. Vuelvo a recordar, hermanos, que es el apóstol Pedro el que realmente eleva la experiencia del sufrimiento cristiano a niveles realmente impresionantes. Lo compara a la comunión, a la comunión, a la participación de los padecimientos de Cristo. Gozaos, dice, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. ¿Se acuerdan, hermanos, que decíamos también que en estos 5 capítulos de la primera carta de Pedro, en los 5 capítulos están mencionados los sufrimientos del Señor? Si usted hiciera una lista, sería interesante. Es como una verdadera tarea que uno podría hacer. Ahí está la mención en cada uno de los capítulos, ya partiendo en el 1:11 hasta el capítulo 5, el apóstol enfoca distintos aspectos y ámbitos en los cuales el Señor sufrió. Porque el lema, la máxima, la expresión de ánimo final del apóstol será el hecho de que como el Señor, el cristiano puede sufrir, pero después del sufrimiento viene la gloria. El mismo patrón de experiencia del Señor, que a diferencia de nosotros fue finalmente sufrimientos vicarios también, como sustituto nuestro para nuestra salvación, el apóstol usa los sufrimientos del Señor por su fidelidad, por su experiencia de honrar al Señor, de confianza en el Señor, por el testimonio de su vida, del testimonio de la verdad que él trajo, los sufrimientos por causa de una vida consecuente delante de Dios. Esos sufrimientos también los usa como un ejemplo digno de parte de nosotros de imitar. Si nuestro amado Salvador, si nuestro Redentor, el Señor, si el Maestro sufrió, también puede que nosotros, bajo la soberanía divina, tengamos o podamos sufrir con el propósito de que un día también experimentemos con mayor fuerza, con una experiencia realmente maravillosa, esa gloria de la cual el apóstol habla en esta preciosa carta. Él ha dicho,
Dice, el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfecciona, firme, fortalezca y establezca. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. La carta termina, hermanos, enfatizando la soberanía, el control y el total poder del Señor, el imperio del Señor sobre la vida de los creyentes y sobre todo lo que nos pudiese afectar, sobre todo lo que Dios permita en nuestra vida. El Dios que nos llamó, el Dios de la gracia, que nos llama a la gloria eterna, pero inmediatamente dice, después que hayáis padecido un poco de tiempo. De manera que de entrada, al medio y al final de la carta, tenemos esa consoladora expresión que después del sufrimiento viene la gloria. No importa cuán débil sea nuestra respuesta a las aflicciones, no importa cuán pobre sean los resultados que nosotros permitamos obrar al Señor a través de esas pruebas. Lo importante es que en la soberanía del Señor, en los cuidados, en ese poder que nos sostiene, como ha dicho el verso 5, finalmente la vida cristiana se resume en victoria. La vida cristiana se resume en victoria de parte del Señor. Ha sido su preservación, ha sido su poder, ha sido su gracia. Nos parece ya advertir nuestra entrada en la gloria. El Pedro nos ha hablado ya animando nuestros corazones al hecho de que está preparada esa herencia que Dios, esa herencia que ya ha sido preparada. En cualquier momento vamos a ser testigos de ella. Habla de la gracia inminente, habla de una salvación que está preparada, habla del hecho de la manifestación de Jesucristo, que son sinónimos realmente de nuestra entrada en la gloria. Pedro comienza entonces, hermanos, recordándoles en los 12 primeros versos la grandeza de la salvación. Y en la primera reunión pusimos un título que quizá pretende resumir un poco estos 12 versos. La grandeza de la salvación, una salvación perfecta. Una salvación que fue concebida en la eternidad pasada, cuando Dios eligió. Una salvación que fue llevada a cabo cuando el Espíritu Santo santificó, nos buscó. Una salvación que recibimos cuando en obediencia a la verdad, y se entiende por la fe, fuimos rociados con la sangre de Jesucristo. En el mismo momento que fuimos rociados con esa sangre, una figura que los creyentes judíos entendían perfectamente, dice la palabra que Dios en respuesta a su gran misericordia, o expresión de su gran misericordia, Él nos hizo renacer. Y nos hizo renacer produciendo en nosotros una esperanza viva, implantó una esperanza viva que sería el motor, la fuerza de ánimo que ayudaría al creyente a enfrentar toda circunstancia hasta la venida del Señor. Pero en ese mismo momento también, juntamente con esa fe, esa esperanza implantada, fue implantada la nueva vida. Fuimos renacidos de nuevo. Así que el apóstol, hermano, nos recuerda lo que Dios hizo por nosotros. No solamente en el momento de nuestra conversión, sino que descubrimos por la palabra de Dios que Él nos amó con amor eterno. Y que su presencia, esas expresiones difíciles de entender para la mente humana, contempló necesariamente la necesidad de nuestra salvación. Dios no arregló las cosas en el camino, no arregló la carga en el camino, ni la salvación que Dios nos otorgó nunca ha sido una improvisación de Dios. Fue un propósito de amor, de manifestarnos su amor expresado en Jesucristo. Gracias a Dios por eso. Cada uno de nosotros puede recordar y dar testimonio de todo lo que el Señor hizo, todo lo que Él permitió para que nosotros fuésemos enfrentados con la verdad del Evangelio. La fe fue el vínculo que nos hizo asirnos de las promesas de Dios en su palabra. Aceptamos a Cristo por la fe. Nuestras almas fueron purificadas. Nuestros espíritus fueron vivificados. Y ahora esperamos ciertamente el día en que nuestros cuerpos, ¿cuántos hermanos, me imagino, vuelvo a decirlo, ahí en la 126 y en tantos lugares padeciendo en sus cuerpos el deterioro inexorable de lo que esta naturaleza sujeta a una creación ya caída tiene que sufrir? Pero pronto eso cambiará. Y el Señor nos dará cuerpos semejantes, dice la Escritura,
al cuerpo de la gloria suya. Ahí se completará la salvación. No que la salvación sea imperfecta, sino que es perfecta, pero falta un aspecto de esa salvación, que es la salvación de nuestros cuerpos, la liberación de nuestros cuerpos de esta ley de muerte que, que domina y que produce todos los efectos y estragos ante los cuales el creyente tiene que fortalecerse por la fe para afrontar. Nos espera el momento cuando seamos introducidos en la gloria, vivificados, purificadas nuestras almas, transformado nuestro cuerpo, todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, en la gloria. Dios nos ha preparado para eso. Ha preparado esa herencia, como se la preparó a Caleb y la guardó para su disfrute, así también para nosotros. La tiene reservada. Y así como reserva esa herencia como un tesoro para nosotros, así también está reservándonos o guardándonos igualmente a cada uno de nosotros. Y aunque la palabra no aparece, me encanta pensar, hermanos, que ahí está la preservación del Señor, el poder preservador del Señor. Hemos visto la elección, la santificación, la redención, la regeneración, la preservación y finalmente la glorificación cuando disfrutemos de la herencia. Sin lugar a dudas, la mayor herencia es ver al Señor. Mi porción es Jehová, dice el salmista 16, el Salmo 16, ¿no es cierto? Las cuerdas me cayeron, el lote me cayó en el lugar más deleitoso. El piadoso levita podía decir, la herencia me tocó en Silo, el campamento, en las cosas del Señor. Pero el cristiano puede decir, mi herencia es Jehová, mi herencia es el Señor. El disfrute eterno será la presencia del Señor, verla de cara a cara. El cielo deberá ser maravilloso, ¿no es cierto? De hecho, hemos dicho que Pedro no fue capaz de describirlo, solamente nos dijo lo que no es. No hay contaminación, no hay muerte, no se agosta, no se seca, no se marchita. El otoño está a las puertas de ustedes. Todo se marchitará, pero la gloria que el Señor nos ha preparado nunca se marchitará. De manera entonces que la experiencia, la descripción de esa gloria está preparada para aquel día, cuando nosotros realmente glorificados la experimentemos delante del Señor. Ese es el apóstol entonces está recordando lo que Dios hizo en el pasado, lo que Dios va a hacer en el futuro cuando habla de la herencia, pero ahora desde el verso 6 al verso 7, estos dos importantes versos nos presentan el aspecto presente de la salvación. O sugiero, hermanos, que podríamos llamarle el aspecto formativo de la salvación, el aspecto forjador de la salvación. Ya los salvados, los redimidos, los que hemos sido tan grandemente privilegiados, tienen el propósito de no solamente habernos librado judicialmente de condenación, habernos dado una nueva naturaleza, proyectarnos hacia la gloria, sino que Él quiere una transformación moral, espiritual, quiere madurez, crecimiento, de manera que ese proceso formativo que termina en una madurez, en un conocimiento cada vez mayor de la persona del Señor, comenzó en el mismo día de nuestra conversión. Por lo tanto, Dios no va a renunciar a aquello. A mí me encanta pensar, no sé si lo hemos mencionado, discúlpeme si lo vuelvo a repetir con los hermanos de la 126, pero me encanta el tema de los oficios de Dios, de los roles que Dios asume cuando se trata de nuestra formación. Aquí Pedro en el verso 7 describe ya uno de ellos. Él es un orfebre. Dice que la fe es probada como el oro por fuego. Y sabemos que los fundidores y los orfebres, los maestros artistas, verdaderos artesanos en la joyería, son capaces de usar el fuego para moldear, para hacer hermosos objetos de adorno. Ese es el rol, ese es el oficio del fundidor. Hay muchos más oficios que Dios tiene, que Dios usa cuando se trata del ámbito de probarnos. Vamos a llegar un momento a aquello. Vamos a considerar quizás al orfebre, al fundidor, al maestro, al que es padre, al médico, hemos dicho ya al orfebre, el cantero,
el capitán de ejército, el patrón de barco, que enseña a sus discípulos en alta mar, en medio de las tormentas, el que hace objetos de greda. Todos son oficios que se encuentran en las Escrituras y que son una interesante descripción de la capacidad, de la habilidad de Dios para trabajar en nuestras vidas. Así que elija usted uno estimado hermano o hermana. Sabemos que el que trabaja la greda lo hace para formarnos. Sabemos que el cantero también usa instrumentos de desgaste que erosionan, que golpean para moldear la piedra. La cantera bruta de la cual salimos, como un montón de aristas que pulir. Necesariamente el Señor no nos introduce en el ámbito de las bendiciones de la salvación para dejarnos así, casi sin forma, casi sin propósito. No, las manos artífices de capacidad que Dios tiene estarán involucradas en nuestra formación. De manera que Pedro parece elegir uno de esos oficios, que es el orfebre. Pero recuerde que Pedro fue pescador de oficio y tuvo a uno más excelente que él como pescador, y uno que le enseñó como patrón de barco a resistir las grandes tempestades del lago de Galilea, y uno que todavía sigue enseñándole a través de las tempestades que Dios permite en nuestra vida. Ojalá alguien algún día escriba un libro sobre los oficios de Dios. Están presentes en toda la Biblia y tienen como propósito forjar cualidades espirituales en nuestras vidas que glorifiquen al Señor. Pero quiero decir algo que nos inquieta siempre y espero que lo entendamos a la luz de la palabra. Fíjese, hermano, hermana, que los oficios de Dios, cualquiera sea ellos, siempre tienen como método o como instrumento el dolor. El dolor. Y el dolor en las Escrituras, el dolor que viene, lo dijimos la semana pasada, el dolor que viene de Dios nunca destruye y no daña. El dolor que viene de Dios tiene como propósito sanar, forjar, fortalecer. ¿Acaso no hemos vivido la experiencia de tener que pasar por tratamientos médicos dolorosos para a la postre ser sanados? ¿Acaso el cantero no tiene que golpear para a la postre limar y moldear hermosamente una piedra? ¿Acaso el joyero, orfebre, el artista que trabaja el cobre o los metales no tiene que calentar el crisol precisamente para purificar el metal precioso y poder moldearlo? ¿Acaso nuestro Padre no tiene el derecho de disciplinarnos? Como dice la carta a los hebreos, él azota y castiga a todo aquel que recibe por hijo. De lo contrario, seríamos bastardos. Dios nunca va a renunciar a la disciplina. La benignidad del Señor, que no solamente es amor, la benignidad del Señor que busca el bien de sus hijos, no va a renunciar al látigo y a la disciplina para enseñarnos buenos modales espirituales, buenas costumbres espirituales que realmente reflejen el carácter de su persona. Los maestros no renuncian a hacer exámenes en las universidades. El Señor, vuelvo a decirlo, les enseñó no solo a pescar, sino les enseñó a confiar en Él en medio de la tempestad. Tantos oficios, hermanos. Y todos ellos tienen como común denominador el dolor. Por lo tanto, el creyente puede confiar que ningún dolor o aflicción, o como dice aquí el apóstol en el verso 6, prueba, tiene un despropósito de parte del Señor. Nunca podremos atribuir despropósito o malas intenciones o insensibilidad al Señor por lo que Él permite en nuestras vidas. Si hay una exhortación que es importante para estos hermanos que están sufriendo en estas 5 provincias, es que ahora derechamente el apóstol le está diciendo, hermanos, vuestra aflicción, vuestro dolor, vuestro sufrimiento,
es parte del proceso que Dios tiene dirigido a ustedes a fin de producir una firme, genuina, pura y perfecta confianza o fe, no solo en su palabra, no solo en sus promesas, sino también en los tratos que Él está llevando a cabo con ustedes. Este es el corazón del pasaje. Ustedes se alegran porque el Señor viene. Ustedes se gozan porque tienen una herencia. Se alegran en aquello. Aunque ahora por un poco de tiempo, dice el verso 6, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Nosotros sabemos que el apóstol lo que está queriendo decir es concretamente, vuestra aflicción, vuestra prueba, tiene un propósito. Y el propósito es que la fe, esa que puede tambalear, esa que puede dudar, esa que Satanás quiere apagar, suscitando, como lo hizo con Job, despropósito de lo que Dios permite en nuestra vida, y disponiendo los propósitos de Dios en nuestros corazones. Esa misma fe, dice, tiene como razón la prueba que sea preciosa, más preciosa que el oro, y que finalmente el fruto sea para alabanza, gloria y honra cuando Jesucristo sea manifestado. Entonces, el apóstol Pedro aquí revela realmente un hecho admirable. En primer lugar, hermanos, la salvación es tan grande el hecho de la salvación, que aún en medio de la aflicción y el sufrimiento el creyente puede gozarse. Solo en el ámbito de la salvación, de la experiencia de esos privilegios y bendiciones que tenemos de parte del Señor, solo el salvado, el justo, el redimido, es capaz de gozarse, es capaz de no solamente resignarse, o no solamente aceptar, sino que es sobrehumano, más allá de lo humano, algo sobrehumano, puede realmente experimentar lo que el apóstol llama aquí la alegría en el verso 6, y luego en el verso 8 nuevamente le llama la alegría, pero la alegría mezclada, ligada al gozo, que lo describe como inefable y glorioso. Es cierto que se nos ha enseñado que la alegría es circunstancial, pero que el gozo es permanente. Pero aquí el apóstol Pedro liga la alegría al gozo. ¿Sabe por qué liga la alegría al gozo? Porque sabemos que la alegría del mundo es circunstancial, porque cambia la circunstancia y cambia el motivo de la alegría. Así de simple. Pero lo que Dios tiene preparado para nosotros son circunstancias eternas, son realidades eternas, por lo tanto la alegría del creyente es eterna. No está sujeto a los cambios en el futuro. Los logros humanos, las razones para gozarse en esta vida, tarde o temprano, como toda cosa humana de esta vida, se seca, se añeja, se agosta, se marchita. Pero la herencia que el Señor tiene y todas las bendiciones y propósitos para nosotros son realidades cuyas circunstancias son invariables, son eternas. Por lo tanto, solo el creyente tiene una alegría eterna. Solo el creyente tiene una alegría permanente. Las circunstancias que nos depara el futuro son un motivo para alegrarnos. Las circunstancias que Dios permite en el presente, aunque sean dolorosas, pueden ser un motivo para gozarnos. La alegría está ligada a las circunstancias. El gozo está más allá de las circunstancias. Por lo tanto, el gozo es algo que Dios dispensa, que Dios otorga al creyente en los momentos de mayor sufrimiento o aflicción. Hermano, yo no lo estoy diciendo sobre la base de la experiencia. Lo estoy diciendo sobre la base de lo que la palabra del Señor enseña en ella y ante la cual jamás vamos a renunciar a enseñar. Puede que algunos que estén conectados aquí tengan mayor experiencia de sufrimiento y gozo que el que habla y que muchos de los que estamos conectados. Porque esta carta ha sido escrita para los que tenemos que aprender a sufrir. Está escrita para aquellos que ya están sufriendo bajo la permisión divina. Y ha sido escrita para aumentar el gozo, para aumentar esa convicción profunda a aquellos que ya tienen experiencia en el sufrimiento.
Creo que yo estoy en el primero de la lista, no superior a ustedes, sino como el principiante, un principiante en el ámbito del sufrimiento. Pero gracias al Señor que Él me ha dado la palabra para prepararme. Y no hay duda que Él tendrá todas las herramientas. Él podrá dispensar toda la fuerza, todo el gozo y lo que el Espíritu Santo puede hacer, toda la fortaleza, su presencia, su consuelo, cuando tengamos que enfrentar situaciones que Dios permite. Gracias a Dios que ahí está la soberanía del Señor. Dice, en lo cual vosotros os alegráis, ¿sí? Se alegran en el hecho glorioso de la herencia que tienen, pero mientras tanto esperamos ese día, mientras anhelamos profundamente ser introducidos en esa gloria, el apóstol dice y nos recuerda, aunque ahora por un poco de tiempo, gracias al Señor, Él acota el tiempo, Él define el tiempo, Él es el que le pone límite a aquello. Dice, si es necesario en primer lugar. Cuando Dios estime necesario que yo pase por una prueba, sin lugar a dudas, podremos tener la confianza de que lo que Él está permitiendo es de acuerdo a un plan infinitamente sabio y un plan necesario. Hay una necesidad. ¿Cuánta necesidad hay en mí de crecimiento? ¿Cuántas virtudes y cualidades deben ser forjadas? Por ejemplo, Santiago solamente nos dice que una de las cualidades espirituales que son necesarias para forjar en nuestra vida es la paciencia. En consonancia con Pedro, Santiago nos ha dicho, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Será que paciencia es la que yo necesito forjar? ¿Será que confianza es la que se necesita purificar en mi corazón, en mi vida? ¿Será que orgullo se necesita erradicar de mi corazón? Dios sabe, hermano, hermana, la necesidad que tú tienes de forjar algún aspecto que Dios demanda de tu persona, de tu crecimiento espiritual. Job y todos los santos del Antiguo Testamento que sufrieron podían tener la confianza que Dios estaba detrás de esto y que su sabiduría infinita permitió aquel sufrimiento. Él determinó el tiempo del sufrimiento o la aflicción o la prueba y determinó la intensidad de esa prueba, de acuerdo a la capacidad que nosotros podemos tener o a la capacidad que Dios nos da de soportar. No siempre sabemos la necesidad que Dios está supliendo, pero en algún momento Dios la podrá revelar. El final de la prueba mostrará el fruto que Dios ha querido forjar en nuestra vida. Entonces, lo que Pedro está diciendo en el verso 6, hermanos, es que él nos recuerda la necesidad del sufrimiento en la experiencia cristiana como un proceso formativo necesario en la vida de todo creyente. Entonces Pedro dice, aunque ahora por un poco de tiempo, y ese tiempo está limitado por el Señor, estoy recordando las palabras del Señor a la iglesia de Esmirna, tendréis aflicción por 10 días, no temáis. El Señor le revela la intensidad de la prueba. El diablo os echará en la cárcel, pero sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Y no dudamos, hermanos, que si la iglesia de Esmirna representó todo el periodo de las persecuciones cristianas al principio del Imperio Romano, de la historia de la iglesia, no dudamos que el mismo que mandó a ser fiel es el que también dispensó la fuerza y la resistencia y su presencia. La experiencia de los mártires, como Esteban en adelante, es de una extraordinaria manifestación de la presencia del Señor en medio de aquella prueba. Lleno de Espíritu Santo, Esteban pudo decir lo que sabemos por la Escritura y dar un testimonio valiente, más allá de la capacidad humana. El mismo que nos demanda a nosotros fidelidad y fe y confianza es el que también fortalece esa fe y anima el corazón del creyente y le da fuerza más allá de lo humanamente posible para resistir todas circunstancias. La palabra nos enseña que Dios no nos probará más allá de lo que nosotros podemos soportar. La expresión diversas pruebas se refiere a
multitud de propósitos, con variadas intensidades, con variados medios, variadas circunstancias, que Dios infinitamente en su sabiduría puede suscitar en el creyente. Hay diversas pruebas o multiforme tipo de pruebas. Y eso quizás nos recuerda también que así como hay diversas pruebas o una multiforme tipo de pruebas, también la palabra nos enseña que hay una multiforme gracia de Dios para soportar aquellas pruebas, para soportar aquellas pruebas. La misma palabra usa el apóstol cuando habla de multiformes o diversas pruebas. Al final nos dice que la multiforme gracia de Dios no solamente provee dones para el crecimiento de la iglesia, sino la gracia necesaria para poder eh, soportar aquellas pruebas. Dios tiene suficiente gracia, estoy leyendo mis notas, Dios tiene suficiente gracia para suplir la necesidad de cada tipo de prueba que Él permite en la vida del creyente. Hay gracia que le calza a cada prueba y no hay prueba a la cual no le corresponda alguna gracia de parte de Dios. Así como hay diversas pruebas, hay diversos roles y oficios que Dios ejerce en nuestras pruebas y hay una multiforme gracia de Dios que Él dispensa a favor del creyente. Dios hace bien y hace perfecta todas las cosas. Dice entonces, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Voy a mencionar, hermanos, es posible que no alcancemos a ver el verso 7, aunque sí me gustaría poder anticipar un poco que en el verso 7, vuelvo a decirlo, el oficio que el apóstol eminentemente está presentando es el oficio del fundidor. Habla de una fe que es tasada por el Señor. Dios le otorga un valor a la fe. Dios encomia la fe. Y me atrevo a decir que recompensa la fe. No como un mérito, sino como una respuesta de que, a la fe que le da el crédito a Dios, que le da toda la gloria a Dios. Dice que aunque perecedero, el oro se prueba con fuego. La fe no se prueba con fuego, se prueba con dolor y se prueba con circunstancias que finalmente producen algo tan hermoso, más brillante que el diamante, más brillante que el oro, la plata, bruñida. Aquí habla de una gloria, de un brillo, habla de una honra y de una alabanza cuando sea manifestado Jesucristo. Entonces el apóstol nos enseña la necesidad de la prueba, nos enseña el ámbito de la prueba, nos enseña el control soberano sobre la prueba, nos enseña el fruto de aquella prueba, alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Y nos habla del proceso de esa prueba. En este caso es un proceso purificador que hace que la fe, que la confianza del creyente sea plena, cabal, sin dudas, sin desconfianza. Una fe que se sostiene plenamente en los propósitos del Señor, así como la esperanza va a demandar que la esperanza del creyente sea completa. En el verso 13 también se va a demandar que la fe del creyente sea también purificada. Finalmente, creo entender, hermanos, que aquellos hermanos y hermanas que han pasado por difíciles pruebas, finalmente han experimentado no solo la gracia del Señor, han podido ver en la mayoría de ellos el propósito, el fruto de aquello, y han manifestado más que inconscientemente, espontáneamente, un crecimiento mayor, una realidad mayor de la presencia del Señor en sus vidas, una realidad mayor de su gracia. Por eso Pedro, vuelvo a decirlo, ha dicho, ser participante de los sufrimientos de Cristo. Como esos jóvenes hebreos que en la antigüedad valientemente enfrentaron el horno allí, encendido. ¿Y quién se manifestó en medio? Solo tuvieron que estar en el medio del horno, en el mayor calor del horno, de fuego, cuando aparece la figura de uno que ellos llaman en la ignorancia el paganismo de los babilonios, ¿no es cierto? O de los medo-persas, uno semejante al Hijo de los dioses. Era la persona del Señor.
Nunca fue tan real la presencia del Señor para esos 3 jóvenes hebreos que estaban en el horno de la prueba, con un horno calentado 7 veces, que cuando el Señor, en una de sus teofanías, así lo entendemos, se manifestó en medio de ellos. Y si eso lo trasladamos, hermanos, a la realidad de nuestras pruebas, que aunque en menor grado, pero no menos reales, también son una instancia donde la presencia del Señor se hace patente en la vida del creyente. Parece que la prueba produce frutos de los cuales podemos contemplar cuando ella termina. A 16 horas de mi país en el norte está el desierto florido. ¿Sabe cuándo florece el desierto? Cada 10 años. Porque la tormenta en el centro es tan grande que las lluvias de la tormenta alcanzan aquella zona. Y produce algo maravilloso, un milagro extraordinario. Usted puede buscarlo en las redes sociales. Desierto florido. Hay hermosas flores que usted no las va a encontrar en ninguna parte del mundo, solo allí. Son los frutos que nacen después de la tormenta. Cuando un incendio forestal arrasa un bosque, es extraordinario cómo a la primavera siguiente, esas semillas que estaban apabulladas totalmente bajo la sombra, no más el bosque ha sido arrasado, el fuego ha hecho su obra, y mire la maravilla de lo que sale en la pradera después de aquel incendio. Son frutos que solamente se contemplan y se experimentan al terminar la prueba. Y una de aquellas preciosas realidades es la presencia, precisamente la realidad de la presencia del Señor. La comunión con Cristo en medio de la aflicción. La participación con Él, sosteniéndonos y consolándonos y llevando a cabo sabiamente el propósito por el cual permitió esa aflicción o ese dolor. Aunque perecedero, dice, se prueba con fuego, pero tiene un propósito. Será hallado en alabanza, gloria, cuando Jesucristo sea manifestado. Aquí, hermanos, está realmente lo que podríamos llamar el fruto que Dios está buscando. En este caso es una fe sólida, una fe sin escorias, sin las escorias del desencanto, del desánimo, del enojo, de la amargura, a veces hasta la rebeldía de lo que Dios ha permitido en nuestras circunstancias. Es una fe que simplemente descansa en lo que el Señor ha hecho. Es mucha más preciosa que el oro. Mire cómo Dios tasa el oro. Lo tasa de menor valor que la fe, o más bien dicho, la fe tiene mayor valor que el oro mismo. Pueden haber, por más criptomonedas que haya en el mercado, hermano, nunca podrán superar el valor espiritual de la fe. El oro, en momentos de crisis, es de mucho valor, pero la fe tiene más valor en momentos de crisis, porque nos liga y nos sostiene a las promesas del Señor. No hay nada más que glorifique a Dios que el creyente más débil, más vulnerable, más sensible, más pequeño, aparentemente, que ese creyente ponga la confianza realmente en el Señor. Estoy recordando a aquel hombre moreno de la antigüedad allí en la tierra de Israel, la ciudad de Jerusalén rodeada por los ejércitos babilónicos, y solo 2 hombres manifestaron fe, por lo menos se describe allí. Uno de ellos era Jeremías y el otro es Ebed-Melech, un hombre moreno, un etíope. Ebed-Melech temió a la palabra de Dios y tuvo compasión del profeta y lo sacó de la cisterna y lo salvó de una muerte realmente terrible, del abandono a la muerte y al hambre. Vino entonces la destrucción, y antes de esa destrucción el Señor le manda un mensaje a este hombre moreno y le dice que yo te libraré tu vida, te guardaré, dice, por cuanto creíste en mí.
Es una de las primeras menciones en la Biblia de cómo Dios encomia la fe de un hombre. Por cuanto creíste en mí, yo te guardaré de todo el mal que viene sobre esta nación. De manera entonces, hermano, que la fe es algo que agrada tremendamente al Señor. ¿Se acuerda cuando Abraham ofreció a su hijo en el monte Moria? Cuán exultante estaba Dios, permítanme decirlo, me parece ver la figura de un Dios realmente exultante, gozoso por la evidencia de la fidelidad y finalmente la muestra de obediencia y fe en las promesas de Dios. Por mí mismo he jurado, dijo el Señor, en respuesta a la fe de Abraham. Por mí mismo he jurado, y le confirma las promesas de una manera extraordinaria. Si tuviésemos que pintar un cuadro de Dios, permítanme decirlo con reverencia, si es el ángel de Jehová que se presentó allí de manera visible, corporal, en el monte Moria, no lo sé, pero si tuviésemos que pintar un cuadro, tendríamos que graficar el gozo exultante de Dios frente a la respuesta de fe, aún del hombre más débil, de más edad, más vulnerable, que confió en las promesas de Dios. Hermano, la fe siempre va a glorificar a Dios. Y vuelvo a decirlo, la fe nunca es demasiado osada para Dios, cuando está respaldada por las promesas de Dios. Nunca es demasiado osada para Dios. Confiar le da el crédito a Él y le da totalmente la gloria al Señor. De manera entonces que el apóstol Pedro dice que una fe probada en cualquier circunstancia, en la intensidad o en el tiempo que Dios soberanamente permita, finalmente cuando el creyente colabora con los propósitos de Dios, permite que Dios lleve a cabo la prueba, que la prueba tenga su paciencia y que la prueba logre eso que el apóstol Santiago ha llamado aquí, más la paciencia tenga su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Es como el barco que lleva todas las provisiones necesarias para el largo viaje. Que no falte nada, que no falte nada en cuanto a virtudes, cualidades espirituales en nuestro viaje como creyentes, como peregrinos, hasta la gloria. Esa es la idea del apóstol. Cuando la prueba tenga su efecto, entonces habrá esto que Pedro llama alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Yo propongo, hermano, sugiero por lo menos tres maneras de entender esta expresión. En primer lugar, sencillamente significa que Dios responde a la fe. Si en el servicio dirá bien hecho, buen siervo y fiel, el Señor, y me cuesta decir la palabra recompensa o alabará la fe, en realidad permítame decir la palabra encomiará, reconocerá la fiel confianza de todo creyente en medio del sufrimiento. Él dará encomio, reconocimiento, llenará de gozo el alma de todos aquellos que en esta vida fueron fieles en todas las circunstancias que Dios permitió que tuviésemos que vivir. Galardonará con gloria a los que experimentaron maldición de parte de los hombres, burlas de parte del mundo. El sufrimiento es un contraste a la gloria. La aflicción es un contraste a la gloria. Es decir, alabanza en contraste con la maldición y la burla del mundo. Gloria en contraste con las humillaciones que el cristiano pueda pasar. Y honra en contraste con el oprobio público que en el contexto de esta carta los creyentes sufren por causa de Cristo. Así como el Señor reconoció la fe de Caleb y le dio la herencia, así también lo será con todo creyente. En segundo lugar, sugiero, hermanos, que esta expresión, cuando dice
sea hallada la fe, ¿no es cierto? La fe sea hallada en alabanza, porque ahí está el fruto, ahí está el proceso terminado del orfebre. Sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Sugiero que en segundo lugar significa que cuando venga el Señor, nosotros también daremos gloria, la honra y gloria al Señor por todo lo que Él permitió en nuestra vida. Seguramente nos permitirá mirar hacia atrás y ver toda su fidelidad para con nosotros. Entonces, por eso Pedro asocia el regocijo al sufrimiento. Aunque en esta vida a lo mejor no podamos entenderlo todo, cuando estemos delante del Señor, sí Él nos mostrará todos los propósitos que Él tuvo. Y ciertamente habrá alabanza, gloria y honra al Señor por lo que Él permitió en nuestra vida. Veremos el cuadro completo de cada una de las piezas de nuestra vida. Y finalmente, y sugiero que finalmente esto simplemente significa que si estamos en un ámbito de sufrimiento, estamos en una experiencia de aflicción, sufriendo lo inexorable de nuestros cuerpos y todo lo que significa las aflicciones por nuestro testimonio cristiano, de repente, cuando el Señor sea manifestado, todo ese ámbito de sufrimiento, de prueba, de aflicción, será cambiado drásticamente a un ámbito, a una escena de gloria, alabanza y honra. Pasaremos en un abrir y cerrar de ojos, como la Escritura nos enseña, del ámbito de humillación a un ámbito de gloria, de la lágrima al gozo, donde la Escritura dice que toda lágrima será enjugada. De manera, hermanos, que cito las palabras de un hermano que dijo lo siguiente: alguien dijo que solo aquí en la tierra, está la posibilidad de expresar fe en el Señor y glorificarle a través del sufrimiento, ya que en el cielo no habrá más oportunidad, no habrá más sufrimiento, ni más instancia para expresar una fe en medio del sufrimiento. Solo aquí en la tierra está la posibilidad de glorificarle en medio del sufrimiento, porque habrá toda una eternidad de gloria, alabanza y honra para el Señor. De manera que valdría la pena, ¿no es cierto?, poder ser fieles, tener una fe firme en el poco tiempo que nos queda, que es efímero. Por eso el apóstol ha dicho, las aflicciones del tiempo presente no se comparan con la gloria que nos espera. Es un tiempo breve, pasajero, efímero en relación a la gloria que nos espera. Entonces, cuando el apóstol dice, sea hallada la fe, y voy a agregar la palabra, en un ámbito de gloria, alabanza y honra, es porque el sufrimiento será transformado en gloria eterna. Pero recordemos, la oportunidad de glorificarle solamente es una vez en la tierra, mientras estamos aquí, mientras el Señor no venga. El apóstol Pedro cita y termina diciendo el verso 7, cuando sea manifestado Jesucristo. Los expertos nos dicen que es el apocalipsis del Señor. Ahí está la palabra apocalipsis, la revelación de su gloria. No hay duda que cuando el Señor venga a llevarse a la iglesia, en un abrir y cerrar de ojos estaremos. El ámbito de aflicción y sufrimiento cambiará drásticamente. Estaremos delante del Señor cara a cara, pero eso no es todo. Los hermanos conocen la profecía y saben que tristemente, dolorosamente, habrá millones de seres humanos aquí en la tierra que mientras nosotros estamos en un ámbito de gloria, aquí en la tierra, habrá sufrimiento, habrá dolor, habrá juicio, que nunca podrá ser comparado al sufrimiento del cristiano. Porque el sufrimiento del cristiano tenía un propósito. Lo dijimos, el dolor que Dios produce en el creyente es para beneficio. Pero el sufrimiento y el dolor del juicio eterno no tiene comparación para aquellos que no son salvos. Estaremos en la boda del Cordero, hermanos. Y vendremos con el Señor. Glorioso el Señor.
con sus ejércitos celestiales. Y la tierra, las naciones en el milenio será testigo de lo que Dios forjó en cada uno de nosotros. Todos esos roles de padre, de cantero, de orfebre, de alfarero, etcétera, todo eso que forjó en nosotros, se verá la maravilla de su obra cuando con Jesucristo reinemos aquí también en la tierra. Entiendo y sugiero que a eso se refiere el apóstol Pedro, no solamente la dicha de entrar a nuestra herencia cuando venga el rapto, sino el hecho grandioso que cuando Él se manifieste con su amada, la iglesia, desde el cielo a la tierra, seremos expuestos. La obra de Cristo, del Señor, será expuesta a la contemplación de todas las naciones cuando sea manifestado Jesucristo, la obra perfecta de Dios, perfecta de Cristo en cada uno de nosotros. Este es el hecho de la gran salvación. Dios, el Señor, nos eligió. Es glorioso lo pasado, es grandioso lo futuro, pero lo presente, aunque sea doloroso, tiene un propósito. Y el propósito será gloria, honra y alabanza para Dios, y será un ámbito también de bendita experiencia para nosotros. La salvación, hermanos, es tan grande, le dice Pedro. Hermanos, ustedes los expatriados, ustedes los dispersos, deben saber que la salvación es tan grande que pueden ser capaces de sufrir aún en medio de las aflicciones del tiempo presente, que les prepararán, que forjarán en ustedes cualidades que podrán manifestar por toda la eternidad. Lo que Dios forja en nosotros tendrá siempre resultados eternos. Gracias a Dios por la grandeza de esta salvación, no solo por el hecho de lo que Él concibió en el pasado, no solo por la gloria que nos espera, sino por lo que Él está haciendo con nosotros en el presente, y que también traerá gloria para Él y para el Señor. Que el Señor bendiga su palabra y nos ayude pues a poder abrazar estas verdades y estar preparados, hermanos. Vuelvo a decirlo, para los que poca experiencia tenemos, que puedan gozarse y también consolarse los que están sufriendo, y que puedan dar gracias y gloria a Dios realmente, con conocimiento de causa, aquellos que tienen más experiencia que nosotros, y que pueden dar fe de la realidad de la presencia del Señor en medio de sus aflicciones. Que el Señor bendiga su palabra y bendiga a todos los hermanos ahí en la 126.